Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Hoy lunes abrimos con la noticia de que dos atracadores presuntamente peligrosos de nacionalidad venezolana que estaban recluidos en la cárcel Kia se fugaron de la prisión. Al parecer ellos lograron saltar un muro y cortar cables de seguridad de la cárcel. Hasta este momento aún son prófugos de la justicia. Esta mañana se conoció el informe por parte del Cuerpo Policial y Servicio de Vigilancia de la cárcel de Aruba, Kia, que dos peligrosos presos de nacionalidad venezolana se fugaron de la prisión. En horas de la madrugada de este lunes, estos atracadores, sindicados de robo de un banco de la isla, siguieron a la fuga saltando un muro y cortando unos cables de seguridad que recorren la cárcel. Este estilo de fuga al parecer ya es conocido por los presos, ya que la última fuga que se presentó en esa cárcel fue de la misma forma. El ministro de Justicia de la isla se dirigió de inmediato a las instalaciones de la prisión para saber sobre lo sucedido e indicó que lamenta que el sistema de seguridad de la cárcel haya sido burlado. Hasta esta hora el paradero de los ladrones venezolanos aún es desconocido. Y mucha atención, ayer se presentó un trágico accidente en Colombia en el cual se vio envuelta la vida de más de 30 pequeños. A 33 ascendió el número de niños que perdieron la vida por el incendio de un bus. La tragedia se presentó en el municipio de Fundación, en el norte del departamento de Magdalena. Los menores de edad hacían parte de una congregación religiosa y se dirigían a su casa después del culto dominical. Este fue el bus que se incendió con decenas de niños en su interior. El automotor quedó destruido a un costado de la vía que de Fundación conduce a Valledupar. Relata uno de los niños sobrevivientes que cuando el bus prendió en llamas, todo fue pánico, caos y dolor. Cuando sentí que el incendio salió para atrás y ¡buf! Para de nosotros, y todo el mundo comenzó a gritar y a correr para todos lados, yo reaccioné, reprendí en el nombre de Jesús y me tiré por la ventana. Cuando me tiré por la ventana la señora vecina comenzó a ayudar a tirar a los peladitos por la ventana, los reempujaba y los tiraba. Un habitante de la zona explicó que el bus estaba varado y que inexplicablemente observó a varios menores de edad echándole combustible en el motor. Cuando en una de esas que el carro está ahí, el chofer le dijo a los niños, ve, échenle un poquito de gasolina al carro ahí, mientras yo me voy a tomar una gaseosa, y era para verse perdido. Yo pensé que era verdad que él se iba a tomar la gaseosa. Entonces los niños le echaron gasolina, como el carro venía botando gasolina desde allá, le echaron gasolina. Cuando le echaron gasolina adelante, prendió el carro. ¡Puf! Los niños y niñas que murieron incinerados pertenecían a una congregación religiosa cristiana que todos los domingos se reunían. Había salido del culto y eran distribuidos a sus hogares. El pastor de la iglesia lamentó la tragedia y dijo que el bus ya había llevado a un grupo de niños a sus casas. Verdad que es lamentable el caso que se presentó, porque es muy doloroso. La buseta los iba a recoger en distintos lugares, o sea, en cada barrio. Además de las víctimas fatales, el incendio del vehículo dejó 25 heridos, la mayoría de los cuales fueron atendidos en el hospital local. Una tragedia donde fallecen aproximadamente 31 niños, creo que confirmado por la Fiscalía. Recibí 10 pacientes aquí en el hospital, 5 en otra clínica de aquí de la zona, 4 en otra clínica y todos fueron trasladados a la ciudad de Santa Marta. Del conductor nadie sabe su paradero. La tragedia ya es investigada por las autoridades. Y a este devastador accidente se le suma el drama de los padres que perdieron sus hijos o que se encuentran en delicado estado de salud. Veamos el reporte. Hasta el hospital local de Fundación San Rafael fueron llevados varios de los menores heridos durante la explosión registrada al interior de un bus escolar. Dentro del centro asistencial, el drama de los familiares por saber del estado de sus niños se sumaba a la angustia de los padres por saber el paradero de sus hijos. Buscando a la niña por todas las clínicas, yo corrí de esta en la moto y yo no sabía en qué velocidad llevaba yo la moto mía, buscándola. Allá me llegué en la buseta esta y cuando llegué ya no había nadie ahí. En una de las salas de crisis estaban los menores que arriesgaron sus vidas para salvar la de otros. Allí también llegaron sus padres desesperados. El niño saca a otro niño y el niño debe estar por ahí. Y el otro niño no aparece, el que él saca. Por eso, pero tiene que ir a hacer barrido. Aquí no hacen nada. Búsquenlo por allá en esos sectores. Busquen casa por casa. Apenas que lo saqué, yo salí corriendo.
Estaba nervioso. ¿Tú ya hiciste? ¿Ah? Sí, caí así. Me raspé la frente y me partí la muñeca. Salió corriendo para allá. Salió corriendo para el lado del estadio. Las primeras hipótesis de esta tragedia que enluta al país indica que el vehículo no contaba con las normas de seguridad exigidas por la ley, carecía de extintores y no tenía salida de emergencia. Aruba puede sentirse hoy orgullosa por haber sido el primer destino elegido por la aerolínea holandesa KLM para hacer el vuelo transatlántico con biofuel que genera menos carbono. El viernes se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida a este avión con una tripulación proveniente de Ámsterdam que es pionero en el desarrollo y la comercialización de combustible de aviones sostenibles. Este viernes pasado fue un día histórico para Aruba, en el cual se llevó a cabo la llegada del primer vuelo transatlántico de KLM más largo usando biofuel, y el destino elegido fue nuestra isla y Bonaire. En este día especial varias personalidades estuvieron en nuestra isla, como también varias llegaron en este vuelo de KLM procedente de Holanda. La noticia de este primer vuelo con biofuel de KLM acaparó la atención internacional y local, ya que marca un paso más hacia adelante en la visión sostenible de nuestro país, reduciendo su emisión de carbono y consumo de combustible por medio de una mejor representación de motores y usando aviones más rápidos y eficientes. En el aeropuerto de Aruba, el primer ministro Mike Eyman estuvo esperando a la delegación procedente de Ámsterdam que trajo este importante desarrollo para Aruba. El mandatario Eyman, en su discurso en la ceremonia oficial de bienvenida a este vuelo de KLM, indicó que Aruba puede estar orgulloso de ser elegida como destino para su primer vuelo inaugural, ya que se demuestra la importancia de ser un país con visión sostenible. Asimismo, indicó que Aruba no solo podrá ser un puente de conexión entre Europa y América Latina, sino también podrá ser un mostrador para nuevos desarrollos. La policía y fiscalía del Ecuador desarticularon una banda dedicada al tráfico de personas. El operativo se desarrolló de forma simultánea en Pichincha, Guayas y El Oro durante el fin de semana. Como nos explica Rosana Toral, se dictó prisión preventiva en contra de 11 procesados, entre ellos ecuatorianos y extranjeros. Hoteles y viviendas en Guayaquil, Durán, Quito y Huaquillas fueron allanados por personal de la policía y de la fiscalía en el operativo denominado Ilusiones, que se realizó este fin de semana para desarticular una banda dedicada al tráfico de migrantes. En dichos lugares se detuvo a ecuatorianos y extranjeros, como lo indica el general Guillermo Valareso. A la cabeza de estas organizaciones delictivas, como son Harold T. y Maylaine B., son de nacionalidad Haití y de Senegal. Además de esto, la ecuatoriana Silvia Alexandra, quien es la líder de esta banda, quien proporcionaba los hoteles. Agregó que estaría implicado un funcionario de la Oficina de Migración en Guayaquil. Se presume que la red ingresaba al país a ciudadanos de Senegal, Haití y Cuba que llegaban por vía aérea a Guayaquil y Quito. Luego eran trasladados a Huaquillas y de ahí a Aguas Verdes en Perú. El destino final era Brasil. Este sábado se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en Guayaquil, en la que se dictó prisión preventiva en contra de 9 ecuatorianos y 2 extranjeros. El delito de tráfico de migrantes es sancionado con una pena de 4 a 8 años de prisión. La banda internacional cobraba entre $5.000 y $10.000 por migrante y, de acuerdo a las investigaciones policiales, trasladaban mensualmente a 220 personas. Entre las evidencias recabadas en el operativo constan $15.000 en efectivo, pasaportes de ciudadanos de Haití y Senegal, computadores, celulares y una furgoneta. Fue el resultado de las investigaciones que comenzaron en enero de este año. Una fiscal armó todo un escándalo al ser intervenido por serenos en Pasco, en Perú. Y es que el funcionario estaba completamente ebrio. Incluso intentó manosear a un integrante del personal del cuerpo policial. Caballero, no lo está haciendo. No me toques así, mujer. Ya, está bien. Estamos apoyando, caballero. Estamos apoyando, caballero. Nunca.
Este fue el lamentable estado de ebriedad en que se encontraba este personaje que, según Serenos de Pasco, resultó siendo nada menos que fiscal provincial penal, adjunto de la primera fiscalía de esa ciudad. Si no le das tu DNI no te va a poder dar una habitación para que te registre. Por favor, préstale tu DNI a la policía, por favor. Maestro, su DNI, por favor, ¿ya? Y es que Lucero Dante Rivas Cervantes habría sido encontrado armando todo un escándalo en la Plaza de Armas, motivo por el cual personal de Serenazgo lo trasladó hacia un hotel con su pareja. Ya en el local, el funcionario armó todo un escándalo al negarse a entregar su DNI para registrarse. Por favor, para que le dé un cuarto para que descanse acá, la no, también. Oye, escúchame, eso va no. Te gusta malo, a todo mundo va a pasar. A tal punto llegó su borrachera que la mujer que vestía un abrigo rojo apenas si se podía parar, al mismo tiempo en que ambos balbuceaban mientras hablaban cosas sin sentidos hacia la cámara. De mi amor, yo no amo. Pero a ver, doctor, yo le ayudo, disculpe. Va a ser muy risa. Pero Rivas ya tendría antecedentes no por este tipo de bochornosas escenas, sino por haber dejado presuntamente en libertad a Luis Caballero Zúñiga, alias Pancho, quien en compañía de su sobrino de 19 años habría intentado disparar contra un agente de seguridad a un local luego de que éste les negara el paso por portar armas. Ciudadanos senegales ingresaron al Perú de una forma ilegal. Su destino principal sería, al parecer, Brasil. Ellos argumentaron que están huyendo de la violencia que se vive en su país. Este es un informe especial de nuestro canal aliado de Perú, ATV. Escondidos hasta debajo de la cama, así fueron encontrados decenas de ciudadanos senegaleses que estaban en situación ilegal en el Perú. Según información policial, lo alarmante es que algunos de ellos serían portadores de enfermedades como VIH, hepatitis B y C y cólera. Otro grupo fue capturado en estos matorrales tras ser perseguidos por la policía. Ninguno de ellos portaba documentos, pese a que necesitan visa para ingresar a nuestro país. Otros fueron intervenidos dentro de esta van de color azul cuando estaban a punto de partir hacia Brasil, su destino final. El sorpresivo megaoperativo fue realizado en varios puntos de Puerto Maldonado por el equipo especial de inteligencia DIRIN Mariano Santos de la policía. En total fueron casi un centenar de ciudadanos africanos ilegales que fueron intervenidos. Ellos escapan de su país debido a la guerra civil que en su territorio se viene librando. Durante una semana, la policía y nuestra unidad de investigación le siguieron los pasos a los visitantes, quienes se paseaban despreocupadamente por las calles de esta localidad de la selva hasta llegar a este hospedaje. Algunos se habían escondido en los baños del hostal, otros en el sótano del establecimiento. 10 habitaciones donde pernoctaban los extranjeros ilegales que se encontraban acá en la ciudad de tránsito para la ciudad de Brasil. Según información policial, los ciudadanos senegaleses ingresan a nuestro país ilegalmente a través de Ecuador, donde no les exigen visa, entrando por el puesto de control migratorio de Aguas Verdes, Tumbes. De allí inician una dura travesía, viajando incluso en las bodegas de buses interprovinciales, hasta llegar a la selva peruana. Y esto lo sabe la policía y muchas autoridades en migraciones, es que aquí en el Perú es el país de la maravilla, porque puedes conseguir todo: partida de nacimiento, DNI, pasaporte y tal vez una visa. En el 2012 fueron intervenidos 28 de estos ciudadanos en el Perú, el año pasado 192 y en lo que va del 2014 hay 95 intervenidos. Todos fueron trasladados a la División de Seguridad del Estado de la Región Policial Madre de Dios y luego serán expulsados a su país. Luis Claros, ATV Noticias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.